Segunda de Pedro 1:20. Dios nos dice en esta porción de la palabra que nadie puede tomar las palabras de Dios, las cuales son profecías, como interpretación personal. Dios nos aclara a través de esta porción de la palabra quién es Él, qué es su palabra. La palabra de Dios es el verbo hablándole al hombre. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nadie que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a cambiar las palabras de la profecía que están escritas en el libro de la ley. Estas palabras son las palabras del verbo hablándole al hombre. Las palabras que están establecidas en el libro de la ley no tienen nada que ver con el hombre. Dios es celoso. La palabra de Dios es un 100% profecía. Inmediatamente el ser humano desobedece lo que está escrito en el libro de la ley. Inmediatamente el ser humano llamado por Dios o cualquier ser humano que escudriñe la palabra del Señor, inmediatamente tome la palabra de Dios como interpretación personal. Inmediatamente cambie lo establecido en las palabras que aquí en el libro de la ley están escritas. Inmediatamente este ser humano acarrea maldición a su vida. Dios bendice al hombre cuando le trae su palabra. Dios tiene una sola intención cuando trae su palabra al hombre. Es de corregirle, es de bendecirle, es de alimentar el espíritu y la esencia que Dios ha depositado en el hombre. Cuando el ser humano desobedece a lo que está escrito en el libro de la ley, el ser humano se está levantando en contra de Dios. El ser humano no tan solo se levanta en contra de Dios, sino que viene a ser enemigo de Dios de igual manera. Satanás lo es. El enemigo de las almas inmediatamente se levantó en contra de Dios, vino a ser enemigo de él. Dios nos dice a través de su palabra que Él es el camino. Aquí está el camino, la verdad y la vida. Cuando el ser humano no escucha la palabra de Dios, cuando el ser humano mira al hombre, cuando el ser humano mira lo que ha deseado en su corazón y no escucha a Dios, Satanás le engaña. Dios bendice al hombre a través de su palabra. Para que esta bendición llegue a la vida del hombre, el ser humano debe obedecer a Dios. Todo aquel que es llamado por Dios debe de obedecer las palabras que están escritas en el libro de la ley. Dios bendice al hombre a través de su palabra cuando el hombre es obediente. La desobediencia es pecado. La desobediencia viene de Satanás.
Satanás maldice al hombre. Satanás maldice al ser humano cuando le trae la palabra torcida al hombre. Lo que Dios estableció en ella, lo que Dios le dice al hombre a través de las profecías que están escritas en el libro de la ley, es lo que Dios quiere que el hombre haga. El ser humano llamado por Dios no está llamado, no tiene el permiso, no tiene la autoridad de añadirle a la palabra de Dios ni de quitarle. Toda la palabra de Dios fue depositada en el hombre luego de que Dios le creó, justamente por el maestro. El hombre es formado y creado por la palabra. Cuando Satanás trae la palabra al hombre, Satanás la trae torcida con un solo propósito. Esto es con el propósito de maldecir al hombre. Dios bendice al que obedece su palabra. Satanás maldice cuando trae la palabra de Dios al hombre. Nada de lo que no está escrito en el libro de la ley, el hombre llamado por Dios no lo puede practicar, no lo puede hacer. Dios bendice a través de su palabra a todo aquel que obedece su palabra. Un corazón rebelde, Dios lo rechaza. Un corazón rebelde, Dios lo rechaza.